En el siguiente punto, vamos a ver acá el siguiente punto, dice al presionar inicio, si la puerta está cerrada y la temperatura es menor a 20 grados centígrados, la olla debe iniciar el precalentamiento hasta alcanzar la temperatura deseada. Bueno, esta parte ya del rango la habíamos hecho. Entonces vamos a mirar en el diagrama qué habría que hacer. Entonces acá, si vamos a donde tenemos planteado el proceso, presione inicio y el LCD me mostró los valores. ¿Listo? Luego el usuario escoge las temperaturas y el tiempo que quieran. Y luego si yo vuelvo a presionar inicio, arranco el precalentamiento si la olla está cerrada y la temperatura a la que está es menor a 20 grados centígrados. Voy a hacer primero entonces aquí, como tentativamente lo haría uno. Vamos a poner aquí que la transición a la siguiente etapa es otra vez, ¿sí?, cuando el usuario vuelva a presionar el inicio. ¿Listo? Entonces cuando el usuario vuelva a presionar el inicio, voy a pasarme por aquí a otra etapa y voy a iniciar el precalentamiento si la temperatura es menor a 20 y la olla está cerrada. O sea que esta transición de aquí va a tener más de una condición, y es que aquí, además de que se presione inicio, la temperatura medida, vamos a mirar cuál es la temperatura que yo mido. La variable de temperatura, aquí está, temperatura se llama, sí, que es esta que tenemos aquí. Entonces significa que la temperatura debe ser menor a 20 grados centígrados, pero además la olla debe estar cerrada, ¿sí? O sea que aquí va también, además, que el sensor de la olla, para que esté cerrada, este sensor debe estar en high. Recordemos que cuando este sensor está en high es porque la olla está cerrada. Entonces esta transición ocurre si sucede todo esto. ¿Listo? En ese caso va a iniciar el precalentamiento si la puerta está cerrada y la temperatura es menor a 20 grados centígrados. Entonces, durante el precalentamiento le se debe mostrar la palabra precalentando. Entonces vamos a mirar acá. Significa que yo aquí voy a cambiar este mensaje. Entonces por ahora esta es como la única acción. Listo, pongámosle aquí un 2. Y vamos a pasar esto aquí al diagrama de flujo. Bien, entonces eso es simplemente otra etapa. Vamos a enlazarla por aquí. Es mi etapa 2 porque es la etapa 2. Y aquí el LCD me va a cambiar a 2. Y por ahora esto se cierra acá. Aquí lo que me falta es que en la etapa 1 ahora hay una transición. Antes tenía solamente una acción. ¿Listo? Entonces vamos a bajar esto un poco y vamos a incluir la acción de la etapa 1. Perdón, vamos a incluir la transición de la etapa 1. ¿Listo? Entonces vamos a quitar esto por ahora, un momentico. Y la transición es simplemente otro condicional, ¿no? Entonces la diferencia es que el condicional ahora tiene todo esto que tenemos acá. Este es mi condicional ahora. Y entonces si la respuesta es que sí, pues la transición se hace de la etapa 1 a la etapa 2. Entonces aquí sería etapa 2. Aquí nos va a tocar que bajar esto un poco. Y este sigue cerrándose acá. Y este entonces, después de que cierre,
también viene y se cierra acá. Bien, entonces ya tengo la transición para la etapa 1. Y en el LCD, pues tengo un segundo mensaje. Entonces aquí tendría también otra etapa. Esta es la 2. En el que simplemente voy a mostrar por ahora la palabra precalentando. Aquí voy a tener que irme por ahora a la primera línea. E imprimir ese mensaje. Listo. Entonces vamos a implementar eso en el Arduino. Entonces vamos a irnos para acá. Entonces vamos a ir aquí a la parte del proceso. Estamos aquí. Entonces en la etapa 1 dijimos que teníamos si el P start es igual a high y la temperatura es menor o igual a 20 y el sensor de la olla está en high. Si suceden esas tres cosas, entonces voy a decirle que me voy a la etapa 2. Y acá en el LCD, si estoy en la etapa 2, vamos a decirle acá entonces, en la etapa 2, bueno, aquí me faltó, no, estoy es acá. Que el mensaje aquí es precalentando. Y aquí vamos a decirle que vaya a la 00. Y vamos a decir aquí que imprima este mensaje. Pues vamos a ver cómo nos funciona hasta ahí. Bien, entonces hasta ahí mi olla está apagada. Voy a bajar la temperatura. Voy a bajarla toda para asegurarme que la olla está fría. La olla está cerrada. Sí, entonces vamos a dar inicio. Ahí arrancó. Sí, con el tiempo en 20 y la temperatura en 180. Y si yo vuelvo y le doy inicio. Bueno, aquí no quiso arrancar. Vamos a revisar por qué no quiso arrancar. Debería haber dado. Bueno, vamos a revisar qué sucedió. Vamos a ir por aquí al YED. Y vamos a ir acá al Arduino. Vamos a mirar en el proceso. Bueno, es que aquí nos faltó este otro case, ¿no? El case, nos faltó el case 2. Entonces vamos a ponerle, si yo miro aquí en el Arduino, nos faltó el case 2. ¿Sí? Me está haciendo falta ahí el case 2. Entonces vamos a darle aquí case 2, break. Aquí, perdón, este no es aquí. Este es el case 2 de la salida. Me falta este case 2. Entonces aquí simplemente LCD igual a 2. Vamos a compilar. Y vamos a correrlo entonces acá. Fijémonos que ahí me pasó derecho a precalentando.
Sí, voy a hacerlo de nuevo. Y me quedó un mensaje raro ahí, eso no es lo que yo esperaba ver. Voy a darle Start y paso derecho a precalentando. Entonces vamos a ver qué sucede allí. Si yo me voy acá al YDD, recordemos que el loop, sí, todo esto que es el loop, es una función repetitiva. Sí, es decir, ella termina y vuelve y empieza. Entonces, cuando yo presiono el botón para dar inicio, si lo miro acá en el proceso, ¿sí? Él va a pasar muy rápido de la 0 a la 1 y antes de que yo alcance a soltar el botón va a pasar, como estas condiciones se están cumpliendo, porque Start sigue en high, la temperatura es menor o igual a 20 porque yo la bajé antes de encender la olla y el sensor de olla abierta está en alto, ¿sí? Porque acá yo tengo mi sensor cerrado. Eso significa que él va a pasar derecho de la etapa 0 a la 1 y de la 1 a la 2. Entonces yo debo introducir una etapa adicional que me espere a que este elemento esté en bajo. Listo, para poder que la olla no me siga derecho. Entonces eso vendría, digamos que esta etapa 2 no vendría aquí. Sí, aquí tendría que haber una tercera etapa para poder esperar a que eso suceda. Entonces esta transición realmente vendría acá. Y en esta transición lo único que hago es esperar a que esto esté en bajo para que no me siga derecho. Entonces en este caso esto vendría acá. Aquí lo único que estoy haciendo es esperando a que esto esté en bajo. Esto yo presioné y cuando suelte, entonces aquí se me va a pasar aquí. Listo, a esperar ya esta otra condición. Si lo implemento acá, entonces se quedaría que en la 1, este ya no es el condicional de la 1. Vamos a borrar esto. Voy a borrar esta línea y las voy a poner al final del tutorial para que no nos estén ahí molestando. Y vamos a bajar esto mucho más. Esta parte es bastante larga. Entonces aquí en la 1 la condición va a ser diferente. Entonces aquí en la 1 simplemente es esto mismo que tengo acá. Simplemente que aquí va a ser low. Y aquí sí me va a pasar a la 2. Y en la etapa 2 no va a hacer nada, no hay acciones, simplemente evalúa esto que está aquí. Entonces en la etapa 2 simplemente evalúa esta transición, no hay acciones en la etapa 2. Evalúa esto que está aquí y aquí se me iría a la etapa 3. Entonces esta que yo tengo por acá abajo, por ahora entonces sería la etapa 3, que es la que ya me enciende el LCD con esos valores. ¿Listo? No voy a poner los cierres de esto, ya sabemos que estos cierres deberían venir acá donde cierra el switch, pero como esto va a quedar tan largo nos va a tocar que estarlos borrando. Vamos a implementar este código. Bien, entonces aquí veníamos a la etapa 2. Dijimos que esta acción no viene aquí. Aquí lo que viene es si pstart es igual a low. Y aquí viene entonces ya esta condición que se me viene en la etapa 3. Y este elemento
viene en la etapa 3. Listo, por ahora la etapa 3 lo único que tiene es esa condición. Vamos a compilar. Y vamos a irnos a Proteus a ver cómo nos funciona ese elemento. Entonces voy a darle inicio. Miren que ahí ya no pasó derecho. Listo, puedo seleccionar lo que yo quiera seleccionar, tiempo y temperatura. Y luego cuando le vuelvo a dar inicio, ahí aparece el precalentando. Fijémonos aquí que me quedó esto remanente, ¿no? Lo que veamos por allá cuando miramos la parte de salidas del tutorial. Me quedó esto remanente de la etapa anterior, tengo que limpiar el LCD. Listo, entonces vamos a limpiar el LCD en cada vuelta del programa. Vamos a dejarlo por ahora aquí. Hay otras formas de arreglar esto para que no se vea como lo veíamos al principio, pues que hace un refresco ahí un poco lento. Pero vamos a dejarlo por ahora así, luego hacemos el cambio de esa parte. Listo, bueno, ahí se ve raro por ese clear. Vamos a arreglarlo de una vez, más bien para que podamos trabajar sin inconvenientes en el simulador. Vamos a ir entonces aquí al YED. Vamos a ir a la etapa de salida del LCD. Y algo que podremos hacer es simplemente limpiar cuando haya un cambio en esta variable que tengo aquí. ¿Sí? Entonces yo podría simplemente, vamos a correr esto un poco hacia abajo. Y vamos a decirle simplemente, vamos a crear una variable adicional. Voy a crearla por acá en las variables globales. Y la voy a llamar lastLCD. Entonces esa variable la voy a utilizar para guardar el estado del LCD. Y simplemente cuando ese estado cambie, le voy a decir que me limpie el LCD. ¿Sí? Así no tengo que estarlo limpiando todo el tiempo. Entonces vamos a ir acá a las salidas. Y aquí lo que le voy a decir es que si last LCD es diferente de LCD, ¿sí? Es porque el estado del LCD cambió. Entonces vamos a decirle que lo limpie. Entonces aquí vamos a darle lcd.clear. Y si no, pues no vamos a hacer nada. Entonces este es el camino del zip. Este es el camino del no. Y eso se me cierra por aquí. Ah, bueno, aquí me faltaría guardar el estado que quedó. Entonces last LCD va a ser igual a LCD. Para que en la siguiente vuelta ya no sean diferentes, sino no lo limpie y no tengamos ese parpadeo ahí. Y vamos a inicializar la variable. Vamos a inicializarla en 0. Sin que es el estado inicial del LCD. Listo, entonces con esto debería ser suficiente. Vamos a ir al Arduino. Y vamos a implementar entonces. Entonces decíamos que por acá necesitamos entonces byte last LCD. Y acá entonces, en lugar de este clear que habíamos colocado aquí, vamos a colocarle si last LCD es diferente de LCD. Entonces aquí haga el clear y póngalos iguales. Entonces en la siguiente vuelta, como son iguales, mientras no haya cambio en el LCD, pues simplemente no lo va a limpiar. Vamos a compilar. Entonces voy a darle Start. Ahí tengo mi tiempo, mi temperatura. Puedo seleccionar lo que yo quiera. Y cuando le doy Start,
Miremos que ahí paso ya a precalentando y ya no tengo ese parpadeo que teníamos hace un rato. Bien, vamos a ir al siguiente punto. Entonces, bueno, vamos a mirar durante el precalentamiento. Voy a mostrar la palabra precalentando. Debo mostrar también la temperatura seleccionada y la temperatura medida. Además, el indicador de calentamiento debe estar encendido. Bien, nos falta aquí encender el indicador de precalentamiento. Entonces vamos a irnos acá. Y entonces en el proceso, otra de las acciones, además de encender el LCD con este mensaje, es que el indicador de calentamiento debe estar encendido. Entonces el indicador de calentamiento lo controlamos con la variable calentando. Listo, entonces vamos a hacer acá. Vamos a ponerle aquí calentando igual a true para que me encienda el indicador de calentamiento. Entonces vamos a ir acá al Arduino y vamos a decirle entonces que aquí calentando es igual a true. Vamos a compilar y acá entonces vamos a mirar que nos encienda el indicador de precalentamiento. Aquí le doy Start otra vez y ahí ya me encendió el indicador. Y me dice además que debe mostrar la temperatura seleccionada y la temperatura medida. Entonces vamos a ir aquí al YED. Y entonces cuando el LCD está en 2, ¿sí? Significa acá en mi salida que mi mensaje, además de mostrar la palabra precalentando, debe mostrar más cosas. Entonces mi mensaje debe mostrar, vamos a ponerlo aquí, mi mensaje debe mostrar la temperatura seleccionada, vamos a llamarla TS, ¿sí? Porque el LCD es pequeño, entonces no podemos colocar mucha cosa, y vamos a sumarle aquí la temperatura seleccionada y vamos a sumarle además TM, vamos a llamarla TM y aquí le vamos a sumar la temperatura medida, que es la variable de temperatura, la que usamos con el convertidor análogo digital. Y aquí me falta entonces lsd.setCursor. Entonces vamos a ponerlo aquí en el 1.0 y vamos a mandar el mensaje. Perdón, aquí es 0.1 y mandamos el mensaje. Listo, entonces vamos a pasar esto al Arduino. Entonces acá vamos a decirle mensaje igual a ts igual mensaje más igual, porque aquí quiero concatenar temp seleccionada aquí para que me aparezca separado con una comita. Y listo. Entonces ahí ya me daría el otro mensaje. Vamos a compilarlo. Y voy a darle Start. Voy a seleccionar el tiempo. Selecciono mi temperatura. Y cuando le vuelvo a Start, miren que entonces me aparece precalentamiento. El indicador de precalentamiento encendió. La temperatura seleccionada es 200 y la temperatura medida es 15. Y es 15 porque el convertidor análogo digital está hasta abajo. ¿Sí? Si yo lo empiezo a subir, entonces deberíamos ver que él empieza ahí a incrementar. Bueno, aquí vamos a tener un problema y es que Cuando yo baje aquí la temperatura, miren que me quedaron ahí esos caracteres remanentes.
Entonces casi que nos va a tocar otra vez volver a cambiar el estado de ese LCD. Una forma fácil de arreglar eso, sí, vamos a ir acá al YD. De pronto no es la más ortodoxa, pero es una forma fácil de arreglarlo. Es que como yo sé que la temperatura tiene máximo 3 caracteres, yo puedo sumarle aquí 3 espacios en blanco, para que después de la temperatura me rellene eso con espacios en blanco y me quite esos caracteres remanentes, para no complicarnos mucho aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá. Y aquí lo que voy a hacer es que después de esto le voy a sumar 3 caracteres en blanco. Listo, vamos a compilar. Ahí ya compiló. Y vamos a venirnos acá. Ahí ya arrancó mi programa. Voy a darle Start. Aquí puedo seguir trabajando sin problema. Y cuando vuelva y le dé Start, miremos que aquí tengo la temperatura medida. Voy a subirla. Listo, ahí llegué a 220. Voy a bajarla. Y ahí ya no me salen los caracteres remanentes, ¿sí? Los espacios en blanco que metí me borran esos caracteres que aparecen ahí después. Es una forma fácil de arreglarlo.